La pena de muerte, con el avance en materia de derechos humanos, el día de hoy ya está casi completamente abolida, debido a que atenta contra uno de los derechos humanos más fundamentales, que es el derecho a la vida. En la mayoría de los países occidentales, esta medida ha sido más que abolida, hasta el punto que podemos observar en la población un sentimiento de repudio hacia esta medida. No se podría decir lo mismo del continente asiático, ya que es aquí donde hoy en día, en pleno siglo XXI, se practican la mayoría de los asesinatos de Estado del mundo. En relación a esto, hoy te voy a informar sobre uno de los miles de casos de vulneraciones de los derechos humanos presentes hoy en día en el continente asiático, que debido a un fanatismo extremo hacia sus dioses, permiten actos tan inhumanos como condenar a un hombre a muerte, vulnerando obviamente su derecho más sagrado, el derecho a la vida. Respecto a esto te voy a hacer una pregunta antes de entrar en el desarrollo. ¿Crees que está fundamentada la pena de muerte en Asia solo por factores meramente religiosos y culturales? India es un país que se ha destacado en cuanto a asesinatos de Estado se refiere. Tanto así que estos castigos pueden identificarse en casos tales como asesinatos o violaciones, que algunos podrían decir que en esos casos se justifica la medida, pero también se identifica en casos como adulterio o homosexualidad. Irán es un país históricamente partidario de esta medida, contando con la gran cifra de 1.634 asesinatos de Estado en el año 2015. Además, en Irán los condenados a muerte no se les deja saber la fecha de su ejecución y se les hace pasar un tiempo en prisión antes de eso. Solo con algunas horas de antelación se les avisa cuándo sería su muerte. Tampoco se les deja ver a sus familias en el tiempo que están en prisión. O sea que de alguna manera la persona que es sentenciada a muerte en Irán es retirada de su condición de ser humano, ya que se le trata casi como un animal. Hoy te voy a presentar el caso de Sayan Saidpur, un joven de 17 años con una enfermedad mental llamada trastorno del control de impulsos, que con tan solo 17 años, en el año 2015, proporcionó una estocada letal a un hombre en medio de una discusión que terminó en una pelea. Al momento de la sentencia, la Organización de Medicina Legal, en el informe presentado, estableció que esta persona no tenía ni la madurez mental, basándose en su enfermedad mental y en su edad de 17 años, para poder identificar el bien o el mal. Obviamente, la justicia iraní hizo caso omiso a estas declaraciones y dictó la sentencia de muerte igualmente. Esto fue un tema controversial a lo largo de todo el mundo, ya que la Organización de Derecho Internacional condena tajantemente la aplicación de esta medida a menores de edad, incluso si estas personas presentan un historial mental. La justicia iraní, a pesar de la contingencia, continuó igualmente, y como dije anteriormente, la sentencia fue impuesta de todos modos. En medio de un altercado en la cárcel ocasionado por el mínimo interés o nulo interés del Estado iraní en proporcionar medidas sanitarias a los reos de las cárceles para enfrentar la pandemia mundial que nos afecta hoy en día, Sayan Saidpur junto a otros 12 reos hicieron un intento de huida. Al principio todo había marchado bien, pero lamentablemente fueron recapturados y nuevamente encarcelados el 3 de abril de este año. Según Amnistía Internacional, el general fiscal, después de este altercado, presionó reiteradas veces para que la sentencia se llevara a cabo. Incluso instó a la familia de la víctima, porque en el Estado iraní existe una opción que la familia de la víctima puede darle un indulto al victimario a cambio de una indemnización. Esto se llama dinero de sangre. El general instó a la familia a que no aplicara esta medida. Además, el portal agrega que que las acciones del general, además de ser vengativas y crueles, eran muy pretenciosas, ya que él, con esta acción de la sentencia de muerte de Sayan Saidpur, pretendía que se sembrara en los reos un sentimiento de temor, con objetivo de que bajara la frecuencia de manifestaciones en las cárceles de Irán. Obviamente esto no pasó, incluso tuvo el efecto totalmente contrario.
Finalmente, a pesar de la contingencia internacional, el 21 de abril del presente año, en la mañana, muere Sayyad Senpur a manos de la justicia iraní, demostrando que esta justicia tiene un total desprecio hacia los derechos humanos de su población. Estos casos nos hacen hacernos la siguiente pregunta: ¿será bien fundamentada la brecha del valor que se le puede otorgar a un crimen generada por la cultura, la diferencia de culturas entre los países? O sea, ¿está fundamentado que en Irán asesinen a personas por factores culturales cuando en la mayoría del mundo esta medida ya se ha abolido completamente? ¿Estará fundamentado esta brecha que existe en el valor que se le da a los delitos solamente por cosas religiosas o culturales? Al parecer, como pudimos ver en el actual presente, sí. Aun cuando esto permite la vulneración, como ya he reiterado muchas veces, de los derechos humanos y sobre todo del derecho humano más fundamental de todos, que vendría siendo el derecho a la vida. Al parecer, esto continuará sucediendo, ya que estas comunidades están tan arraigadas a sus tendencias religiosas y tendencias culturales que le dan más importancia a eso que a los derechos declarados internacionalmente. Bueno, ya para terminar, quiero plantear la última pregunta que obviamente no va a tener respuesta. ¿Quién será el agente particular o singular que fomente, mediante cosas concretas, la abolición total y permanente de esta cruel medida que vulnera el derecho más fundamental, más sagrado del ser humano, que es su propia vida?